vecinos y vecinas de Bolívar, nos encontramos con una situación epidemiológica que incluye la presencia de casos de tos convulsa, coqueluche, que es una enfermedad inmunoprevenible, que esto quiere decir que tenemos la posibilidad de prevenir los problemas que acarrea esta enfermedad infectocontagiosa a través de las vacunas. Sin embargo, como hay presentes en la provincia de Buenos Aires casos de tos convulsa, vamos a comunicar con claridad y de manera detallada a la comunidad qué es lo que tiene que saber para las medidas de autocuidado, de los momentos de necesidad de consulta y volver a reforzar la importancia de la vacunación, porque la vacunación se lleva adelante a través del cumplimiento de un esquema que lleva a veces completar una serie de dosis o se requiere alcanzar una edad determinada para la aplicación de la vacuna. Entonces hay población que es vulnerable porque quizás por esto que acabo de decir no tiene los esquemas de vacunación completa. Y también para que sepan la importancia de consultar al médico de confianza en el momento que se presente algún signo que ahora vamos a informar con detalle. Y cómo nos estamos organizando en el Hospital Capredoni y en las localidades para atender y resolver problemas que puedan derivarse de esta situación en nuestra comunidad. Ciro, ¿cómo avanzó la detección de la tos convulsa? Digo, desde tu época de década del 70, cuando llegás a Bolívar, a hoy. Digo, debe haber un avance significativo, no solamente en la prevención, sino también en la detección temprana de esa enfermedad. Sí. Inicialmente el diagnóstico era clínico, por lo que uno veía en el paciente que tenía tos convulsa, en los chiquitos que tenían tos convulsa, y después a medida que el tiempo pasó fueron incorporándose nuevos métodos, hasta que en la actualidad hay un método que es un hisopado, que determina el virus, la bacteria de la coqueluche, y se manda a analizar a los laboratorios referentes en esta problemática. Puntualmente hay uno que es de los más destacados, que es la Facultad de La Plata de Fisicoquímica, que hace este tipo de estudios. Así que se hace la toma de la muestra acá o en las localidades y es enviado a esos lugares. Bueno, ya que arrancamos, sigo. El tema, hablo de la clínica. La clínica es la habitual, pero en aquel momento era la que veíamos. Había pocos chicos vacunados, o sea que cuando la tos convulsa se presentaba era un cuadro severo. El cuadro clínico es provocado por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que tiene otros integrantes de la familia, pero la que principalmente la provoca es esa, y se inicia como un cuadro respiratorio común, con congestión nasal, con resfrío, con un poco de tos, y que demora más o menos unos 10 días esta etapa. A partir de ahí se instala otra etapa, que es la etapa de los accesos de tos, donde se presenta la tos característica de la coqueluche, que es una tos expiratoria. El chico tose hacia afuera, como que está sacando el aire, y tiene dificultades para hacer la inspiración. Tose, se queda sin aire, en ocasiones pierde el conocimiento porque no puede inspirar oxígeno, y cuando puede hacer la inspiración hace un sonido que es un estridor laringio, que es como un sonido muy agudo de laringe que está cerrada y que permite el paso del aire. Eso lo deja muy agotado al chico, y en ocasiones, si le toma un lactante de los primeros meses, pone en peligro al chiquito por distintas circunstancias. ¿En qué franja etaria, doctor, se puede dar? Sí, generalmente los que más adquieren tos convulsa son los que no están vacunados. O sea, después, con la vacunación se empieza a aplicar al segundo mes de vida, se aplica al segundo, al cuarto, al sexto mes, a los 5 años y a los 11 años. Las primeras vacunas son la quíntuple, que tiene 5 componentes, no solamente tos convulsa incluida, y después se ponen otras vacunas que son las triple bacterianas, que esas eran las que conocíamos de antes,
que eran vacunas que se hacían 2, 4 y 6 meses también, pero que eran triple. Esta es la quíntuple que incorpora más. O sea que el chico tiene la vacunación a partir de los 2 meses de vida y tiene que completar el esquema para estar protegido. También debe ser vacunada la mamá, que se tiene que vacunar al 5.º mes de embarazo. Es importante que se vacune, porque por supuesto le hace la protección a ella, y si el bebé no es vacunado hasta los 2 meses, porque el calendario así lo establece, en ese intervalo de 2 meses tiene la protección de la madre. Por eso el hijo de una madre no vacunada que adquiera tos convulsa los 2 primeros meses es un tema de sumo riesgo, por eso es muy importante todo el calendario de vacunación. El de la madre al 5.º mes de embarazo, todas las de los chicos, y eso le va a dar protección al chico cuando nace. Seguimos avanzando, entonces, como decía Cecilia, esto se establece a partir de este año, que es cuando aumentan los casos. Ha habido un incremento de 3 veces más casos de coqueluche entre el 24 y el 25. Y hay una alerta que establece la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que establece una alerta a todas las naciones americanas, porque evidentemente es un tema que se ha ido extendiendo. Acá nosotros estamos cumpliendo una alerta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es al cual se refería Cecilia. La coqueluche entonces, hablando de la clínica, la etapa catarral, la etapa de los accesos, cuando llega a ser el ahogo, que demora más o menos 10 o 15 días y a veces demoraba más. Recuerdo haber visto chicos que tosían más de un mes, es dramático, sobre todo la etapa aguda, porque tiene la apariencia de que el chico no va a poder respirar. Queda de tal manera que se le hace muy difícil. Después, a medida que va pasando el tiempo, va en mejoría y a veces terminan tosiendo 2 meses desde el inicio, pero mejorando. Dentro de esta situación que plantea el brote por la situación epidemiológica, las normas que llegaron al hospital tienen que ver con cómo nos manejamos. Entonces establecen casos sospechosos, se denominan, y generalmente ya en los chicos chiquitos que tienen tos, que se prolonga, que tienen episodios de estos que yo contaba, de estertoro respiratorio con apnea posterior y con esa inspiración posterior, ese es un caso sospechoso, aunque todavía no se tenga el resultado del hisopado. Ese chico debe ser hisopado, debe ser tratado con antibióticos, se le debe dar medicación antibiótica, realmente son 3 antibióticos, claritromicina, eritromicina y acitromicina. Esos son los que se utilizan habitualmente, tienen 5 días de tratamiento obligatorio y después continúa según la evolución. Durante esos 5 días el chico tiene que estar aislado. No puede estar en contacto con otros chicos, no puede concurrir a ningún sitio y si es un bebé de meses, por supuesto tiene que estar internado. ¿Se recomienda el barbijo para ese chico y para el grupo familiar ahora que se ha hecho tan famoso el barbijo a partir de la pandemia? Sí, interesante la pregunta, Ángel, porque se establecen pautas de prevención similares también a las de la pandemia, con el lavado de manos, con el alcohol en gel, con tratar de si uno estornuda o tose, toser en el antebrazo, usar pañuelos descartables, o sea que se toman las mismas medidas. A pesar de que esta no es un virus, es una bacteria, las precauciones son las mismas, porque la posibilidad de contagio se produce a través de la tos o de unas gotitas que se llaman de flujo, que son las que se eliminan cuando tosen. ¿Se han dado casos o casos sospechosos en Bolívar? Se está evaluando, hay algún caso sospechoso, tal vez la secretaria quiere aportar. Sí, hay 2 casos sospechosos que en realidad están en este momento en espera del resultado del laboratorio y las medidas que estaba explicando el doctor se han tomado de esa forma. Es muy importante tener en cuenta
que además de atender a la persona que presenta síntomas compatibles con tos convulsa y tomar las medidas que se requiere para el caso en particular, hay que tener en cuenta la importancia de la información de contexto que nos permite conocer cuáles son las personas que pueden catalogarse como contactos estrechos para también indicar medidas que pueden ser, en algún caso, completar los esquemas de vacunación, en otro caso quizás también se requiera profilaxis medicamentosa. Todo eso está ordenado, se ordena a partir de la intervención que hace el médico que recibe el caso sospechoso. La prevención se empieza a activar al momento que el caso se considera sospechoso. No hay que esperar a la confirmación para poner en marcha las medidas preventivas. Después, con el análisis de laboratorio, se resignifica, obviamente, la situación. No hay chicos internados en este momento, digo, no. Son ambulatorios, se van a la casa y tienen que... El que hisopaste vos el otro día se fue de a su domicilio. Sí, y en el caso de que haya algún internado en esta área donde vos desarrollás tus tareas, ahí sí hay que tomar todas las medidas, ¿no? Sí, nosotros... Una habitación. Yo estoy en pabellón pediátrico. Ahí lo que nosotros hacemos es, cuando viene el paciente a la consulta o si es enviado desde la guardia, lo hacemos ingresar inmediatamente, lo dejamos aislado en un consultorio y vamos a tomar 2 tipos de muestras podemos tomar. Puede ser el aspirado nasofaringio o también podemos hacer, se me fue la palabra, el aspirado nasofaringio o el hisopado, ¿sí? Generalmente a los lactantes, a los más pequeños, utilizamos ¿El hisopado? No, el nasofaringio. El nasofaringio, sí. Menos invasivo. El aspirado nasofaringio, sí, es menos invasivo. Igualmente no es una técnica invasiva, ¿sí? Es una técnica que se realiza rápido. Pero bueno, lo que sí, nosotros necesitamos que el médico evalúe al paciente si se sospecha que es un caso sospechoso de coqueluche, lo vamos a hisopar y bueno, se lo aísla, ¿sí? Tenemos totalmente todos los materiales para hisopar al paciente, tanto pediátrico como adulto, ¿sí? Vamos a estar haciendo hisopados permanentes en pabellón pediátrico cuando vienen a la consulta y si no vamos a disponer de horarios que van a ir de 8 a 9 de la mañana para cualquier paciente que venga de algún consultorio particular, ¿sí? Que también se está trabajando con todo lo que tiene que ver con los médicos que trabajan en consultorios particulares, para hisoparlos, ¿sí? El paciente va a ingresar, va a quedar aislado y no va a tener contacto con ningún otro paciente. Se activa un protocolo, ¿sí? Como se activaba en la época del COVID-19, donde inmediatamente después de hisopar a un paciente ingresa gente de limpieza a desinfectar todo el consultorio con su protección adecuada, ¿sí? Se utiliza barbijo, se utiliza gorro, se utiliza camisolín, botas, ¿sí? Todo el EPP que utilizamos habitualmente en los casos respiratorios para la limpieza y desinfección del lugar. Y en el caso de que algún pequeño estuviera internado, también se hace un aislamiento respiratorio, ¿sí? No va a estar en contacto con ninguno de los otros niños, ¿sí? Doctor, ¿es común que se dé un brote en esta época del año o se puede dar en cualquier momento? Sí, generalmente se da más en la época invernal, coincidiendo con los virus estacionales, pero digamos, nosotros pensamos que esto se ha iniciado en esa época, porque lo lleva ya en el transcurso del 2025 y que ha ido continuando y que lo que visualiza el Ministerio como que el brote se extiende y entonces hay que tomar medidas generalizadas, no acotadas solamente a una región. La mayor cantidad de casos tienen que ver con la zona periurbana de Buenos Aires, de las ciudades que tienen más habitantes, es ahí donde se han dado más casos. Pero ante la situación esta, se genera la alerta a nivel provincial, ¿no es cierto? Sí, hay que tener especial atención en aquellos chicos no vacunados, digo para los padres, ¿no? Sí. Y en una determinada forma de toser. Porque en esta época pasa también de que pasamos de días de
de 13, 12, Sí. 8 grados a la mañana a 30, y también se da esto de que por ahí algún chico se resfría, Sí, o sí. cualquier mayor se resfría, y tenés esta, que es una tos distinta. Distinta. El resfrío común, al cual todos conocemos y hemos padecido, el goteo nasal y algún estornudo, esa es una eventualidad que generalmente es autolimitada, que en 4 o 5 días el chico o la persona mejora. En el caso de la coqueluche, a menor edad más problemático. O sea, esto tengámoslo en claro, que cuanto más chiquito es, y si están los 2 primeros meses y la mamá no se ha vacunado, es un caso de alto riesgo, no es un tema menor. De hecho, que estemos acá implica que nos preocupa a todos, que preocupa a todos los efectores de salud del Partido de Bolívar, porque es una realidad que puede complejizarse si se extiende. Entonces, un resfrío común está ahí, pero los padres, por favor, estén alertas que si el chico tiene una tos que le cuesta eliminar, que tose como expirando, como que tose para afuera, que empieza a tomar un tono rojo de la carita y eventualmente cianótico morado, eso requiere consulta. Si el chico tose y no duerme y se ahoga cuando tose o vomita cuando tose, eso es motivo de consulta, porque ya entraría con esos síntomas dentro de lo que es un caso sospechoso. Entonces, es importante que los padres estén atentos, porque es una situación que nos alerta y nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Doctor, Por eso, disculpe, usted habló que por falta de vacunación puede llegar a pasar esto, que vuelve a surgir la enfermedad, la Sí. tos convulsa. ¿Qué mensaje le daría a esos papás que creen que la vacunación no es importante y que está pasando, científicamente se está demostrando que sí, que es importante? Los que le llaman, mal llamados antivacunas. sí. El efecto de las vacunas y los beneficios de las vacunas es indiscutible. Esto no hay manera de rebatirlo con fundamentos científicos. Uno puede opinar, como se opinaba en la época del COVID, cualquier cosa que todos hemos escuchado. Se hizo una campaña en contra de la vacunación con COVID, y los resultados de COVID, una campaña que claramente no fue clara ni bien intencionada. Los resultados de la actitud de la vacunación y del programa que se hizo en la Argentina con el COVID provocó que hubiera menos enfermos, menos muertos en la Argentina que en Brasil y que en Estados Unidos. O sea, se debió al esfuerzo que se hizo y a lo que trabajó todo el mundo y cómo se volcaron en esto. Entonces, yo creo que el padre puede, si él piensa que no se tiene que vacunar, está muy mal que lo haga, pero que a lo sumo lo asuma él, que él se haga cargo de su propia responsabilidad, pero que no condene a sus hijos a no ser vacunados porque los expone a estas situaciones. No es lo mismo un chico vacunado que no vacunado. El no vacunado que toma coqueluche pone en riesgo su vida. Así de dramático es y de preocupante, pero también pensemos que tiene alternativa. No estamos hablando de una enfermedad incurable. La vacuna la previene, es inmunoprevenible, como decía Cecilia. Entonces, está claro que tenemos que poner las vacunas. Esto es indiscutible. Nosotros, los que hemos vivido toda la época de evolución de las vacunas, donde eran 3 o 4 y ahora son un montón, cerca de 20 vacunas, el resultado a nivel mundial, manifestado por la OMS y por todas las instituciones que tienen que ver con la salud, avalan las vacunas, ¿no es cierto? Es lo mismo que no reconocer a la OMS. Sabemos que hay lugares donde no lo hacen y está claro, desde mi mirada médica, está claramente equivocado. Roguemos que no toque algún brote de alguna enfermedad de las contagiosas sin el apoyo de la OMS. Muchas de las cosas que se obtuvieron por el brote de COVID se lograron a partir de la OMS. Entonces, hay posturas que cuesta entenderlas desde un criterio de razonabilidad, de lógica y de interés de la comunidad. De pensar en la gente, eso hay que tenerlo bien claro que no es de esa manera. Entonces, que los padres vacunen a sus hijos, que pongan el mensajito en el teléfono, que busquen la manera que quieran. Tienen montones de CAPS a los cuales pueden concurrir y vacunan, pueden sacar turno por teléfono. Bueno, se hacen campañas de vacunación, no dejen de vacunarlos porque ponen en juego la vida de los chicos. El chico no vacunado
se expone a un riesgo mucho mayor. Cecilia, ¿se va a mejorar la atención en guardia pediátrica en cuanto a horario, a límite horario? Sí, ¿Se en va a tener realidad, en cuenta que haya un pediatra por si alguien ingresa por la guardia común? sí, en realidad, o sea, la cobertura y la atención pediátrica está muy bien resuelta entre los CAPS, la extensión horaria de consultorios externos de pediatría y la atención a demanda de la guardia. Porque además hay situaciones que son de gravedad, que requieren internación, y en eso el hospital funciona de manera impecable, entonces eso se va a resolver, por lo menos en cuanto a la logística de la atención médica, de manera impecable. Y la atención por consultorio externo y de paciente ambulatorio, que además tolera espera, también se va a manejar de manera, ya está organizado, y en eso no vamos a tener inconvenientes. Lo mismo para las localidades que ya han podido organizar un consultorio aislable. En ese sentido estamos preparados para esta situación o cualquier otra situación de este tipo de enfermedades infectocontagiosas, que hay grupos de enfermedades que está demostrado que son inmunoprevenibles, que con la vacunación logramos el bloqueo, logramos la barrera poblacional, porque no se puede pensar este asunto de manera individual, porque incluso, retomando lo que decía el doctor, hay decisiones que uno tiene que poder pensar y reflexionar si verdaderamente uno las puede tomar a solas y si es un asunto que solamente afecta de manera individual, o si por esa decisión individual está afectando la vida y la salud de otras personas o las situaciones de otras personas, por todo lo que refirió el doctor, por ejemplo, con respecto a los niños muy pequeños o a las embarazadas, donde estamos hablando de riesgo de vida, ¿sí? Entonces, la vacunación es una acción fundamental que le compete al sistema de salud promoverla y tener los recursos para la cobertura necesaria, y desde la comunidad tenemos que todos aunarnos en la racionalidad, en la reflexividad, para entender, digamos, la complejidad de este tema, que no se puede tomar a la ligera, ni además con argumentos que los piensa una o dos personas y quién más, ¿no es cierto? Y sobre todo que, bueno, con decisiones que tienen un carácter individual y el alcance o las consecuencias de esa toma de decisión no afecta a otras personas, bueno, puede ser, pero en la medida en que afecta a otras personas, es importante que nos llamemos a la reflexión y podamos entenderlo de este modo. Contamos con los CAPS activos para la vacunación, como siempre. Contamos con la provisión de las vacunas de parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, así que aunemos esfuerzos para, digamos, frenar estos brotes. También es importante saber, con relación a las recomendaciones que daba el doctor, que no es una tos que se va a resolver sola, por eso estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de una intervención medicamentosa, porque lo que va a frenar el avance del curso de la enfermedad es la intervención de un antibiótico. Así que esto también es muy importante. Los chicos, yo siempre digo, por algo se les dice informalmente o desde hace tanto tiempo mocosos, porque los chicos andan con mocos, pero hay que estar atentos porque uno a veces lo puede llegar a tomar a la ligera, porque sabe que los chicos están más o menos siempre con alguna alergia, con algún moquito, pero eso siempre tiene que ser objetivado, es decir, la gravedad o no de la situación tiene que ser objetivada por un médico. Así que este es un llamado a la solidaridad de la población para entender que es un problema en el que tenemos que todos estar involucrados. Muy bien.